hoy vamos a seguir hablando, hoy vamos a hablar de los jardines, pero tiene mucho, ya tiene un libro escrito sobre las plazas fundacionales de Mar del Plata. Ahí vas a hablar también de Primavesio hoy. Empezá, arrancá, todo tuyo. Sí, está muy bien lo que vos decís, el tema de invitar a la gente que vaya, porque vos sabés que no es raro encontrar gente que te dice que son de Mar del Plata y que no conocen Villa Victoria, por ejemplo, ¿no? Está bien, no todo el mundo tiene que ir, pero que se lamentan de no haber ido. Pero en épocas normales, cuando salgamos de toda esta situación especial, Villa Victoria está abierto todos los días, tiene espectáculos, tiene charlas, sino darte una vuelta por los jardines y entrar un ratito a la casa, nada más ya es toda una aventura que no te podés perder, porque eh, Victoria decía muchas veces que más que ella contar las cosas que habían pasado en su casa, tendrían que ser las paredes las que hablaran, que habían sido los testigos de todas las cosas que habían pasado en su casa, ¿no? Era una frase muy común en ella, porque lógicamente, imagínate la cantidad de gente que pasó por allí, la cantidad de charlas tan interesantes que habrá habido, en las que no necesariamente todas participaba Victoria, bueno, es una casa que ya nomás es su ambiente, tanto dentro de la casa como por su jardín, es una invitación a pasarla bien, seguro. Totalmente. Bueno, hoy habíamos quedado en que íbamos a hablar de los jardines de Victoria. Eh, Todo el parque que tiene Villa Victoria actualmente ya habíamos comentado que tenía una manzana más, ¿no es cierto? Que Sí. estaba entre Mateu y Quintana. Ahora llega hasta Saavedra nada más, es solo Al revés, al una revés. llega hasta Claro. Quintana y antes llegaba hasta Saavedra, si me ubiqué del otro lado. Para hablar del entorno de la casa, yo te había contado que la casa está situada sobre la calle Mateu porque principalmente la idea de la familia era hacer una casa de material, una casa grande, no sé qué estilo porque nunca escuché, pero fíjate vos cómo es Villa Silvina, cómo es Villa Mitre, y la cantidad de residencias que hay en esa zona, así que pensaban hacer una casa más grande en el medio de las dos manzanas, es decir, pensaban mantener el Claro parque que completo. si bien es muy diferente la Villa Mitre que vos mencionás, que es más un estilo campestre, más el que nosotros relacionamos más con el estilo argentino, y la Villa Silvina es más un estilo normando, muy ecléctico, ¿no? Como hacemos nosotros, como han hecho nuestros arquitectos que han copiado algo y lo han modificado, desarmado y Claro, metido, digamos, de de- prepo. tanto del barrio como las que hubo sobre la costa, son imitaciones o copias o estilos de lo que esta gente veía en Europa cuando se iba de viaje, entonces cuando volvía ya tenía una idea de la casa que se quería hacer, ¿no? Por eso se decían las mansiones, las casas. Eh, y Villa Silvina fue diseñada por el arquitecto Basset Smith, que era inglés y que además acá tiene muchísimas obras en Mar del Plata, ¿no? Bueno, Villa Victoria, por supuesto, no tiene un estilo de un arquitecto determinado, porque la casa vino desarmada, se armó acá, y entonces, bueno, era, como decía Victoria a veces cuando se enojaba, porque decía que desde su casa se escuchaba todo, ¿no es cierto? Es decir, ella estaba en la planta baja y escuchaba si había algún ruido en la planta alta, viceversa, y a veces se enojaba y decía, bueno, después de todo es una prefabricada, decía ella, ¿viste? Claro. Refiriéndose al estilo de casa que es toda de madera. Y es muy interesante, viste que tiene empapelados y entre los empapelados y la madera hay arpillera. Sí, El tema de la arpillera es para que pegue el empapelado, porque si no esos empapelados sobre la madera no podían quedar fijados de la manera como que no se note que estaban pegados sobre madera, ¿no es cierto? Entonces está toda recubierta de arpillera.
y sobre esa arpillera están pegados los empapelados. Eh, la característica de la casa, yo he escuchado varias versiones acerca de los diseños de los jardines de Victoria, y lo que más aproxima es que es un tipo de jardín inglés. Mm, También he escuchado versiones de que don Adolfo Primavesi puede haber tenido alguna injerencia en el diseño de los jardines, pero yo tuve la oportunidad de conocer a su hija, a Iris Primavesi, que me dio muchos datos, por eso yo escribí, no te digo que escribí una biografía, pero sí muchos datos interesantes acerca de la vida de Primavesi, porque cuando yo la conocí ya era una señora grande, pero con una lucidez y una agilidad impresionante, y tenía 90 años en el momento en que yo la conocí, ¿no? Y ella me contó, porque yo le pregunté de tantas cosas que había hecho don Adolfo Primavesi, si tenía algo que ver con los diseños de Villa Victoria, que yo en esos momentos estaba trabajando en Villa Mitre, pero Villa Victoria estaba cruzando la calle, así que claro. yo ya había estado 4 años trabajando en la casa, y entonces ella me dijo que no, que don Adolfo Primavesi conoció a Victoria, por supuesto, Victoria le tenía mucho aprecio, y que cada vez que Victoria venía a pasar el verano acá, una de las primeras invitaciones que hacía era a don Adolfo Primavesi para que visitara su casa. Por supuesto, Yo la característica... quiero hacer un par de aclaraciones por ahí para algún desprevenido, porque justamente cuando uno habla de Primavesi, por ahí, marplatense y algún turista va a pensar en el Parque Primavesi, que es lo único que ha quedado con su nombre. No sé Sí, si algún pasaje, no creo, yo conozco muy bien Mar del Plata, no reconozco ningún pasaje siquiera, no calle, sino pasaje. sí. Y está el Parque Primavesi, que está cerca pegado a lo que es el Cementerio de la Loma, nuestra Recoleta marplatense, y Primavesi lleva ese nombre porque fue el jardinero de Mar del Plata, que ahora vos sabés mucho más, pero quiero aclarar eso, ¿sí? Que tiene mucho que ver con las plazas fundacionales, las plazas de Mar del Plata, y cómo fue mutando. Y además quiero dar otro detalle, que es que la Villa Victoria, la que nosotros conocemos, que es esta casa prefabricada, está en una manzana, y en la manzana en diagonal está, para un lado, hacia el norte, está la Villa Silvina, y en diagonal, para el otro lado, o sea, para el sur, está la Villa Ella Mitre, que es ahora el museo, el archivo histórico. el archivo histórico. Bien, entonces, increíblemente están así, trenzadas en diagonal. Pero quería aclarar por lo que vos decías que estabas en el Museo Mitre, hablaste de la Villa Silvina y de la Villa Victoria. Todo eso lo pueden después buscar, lo pueden googlear, se pueden acercar a la villa, pueden hacer ese recorrido muy sencillo. Y la Villa Silvina hoy es nuestro day school. Mar del Plata es un colegio institucional de Mar del Plata de doble escolaridad inglés. Y quería aclarar eso de Primavera, porque si no se van por ahí algún desprevenido se puede perder y puede entender. Primavera me suena del parque, bueno, fue una persona, fue un jardinero, y tenés un dato más ahí, porque él era italiano, me tiraste un dato Exacto. más. Primavesi había nacido en Milán en el año 1880, y no, en 1870, perdón, y falleció en 1952 a los 82 años. Murió siendo todavía director de plazas y paseos municipales, cargo que tuvo durante más de 20 años. Él había sido designado en el año 1931 a cargo de esta dirección, y venía a cuento de que él había sido contratado por la familia de Matilde Anchorena, que estaba casada con Verstraeten, que era un paisajista belga, y que eran los dueños de todas las manzanas de donde está ahora la Casa del Puente, la biblioteca de la universidad, el Colegio Ilia, es decir, eran 16 hectáreas esa residencia, que en un principio el dueño había sido Emilio Mitre, cuando se hizo la división Que por Chaco. de ahí, por eso, vos nombraste a Anchorena, de ahí Pinos de Anchorena.
ahí el barrio Pinos de Anchorena, porque esta familia, cuando Emilio Mitre logra, no él, sino la sucesión de Emilio Mitre, logran vender esos terrenos, los compra Matilde de Anchorena, y lo contratan a don Adolfo Primavesi para forestar. En realidad se forestó con muchas especies, pero vos viste que nosotros, los que no somos exactamente botánicos o paisajistas o biólogos, no sabemos distinguir un pino por ahí, no te digo de una acacia, que es distinguible, pero Sí. más o menos todo lo que tiene hojas con agujas, más o menos tiene forma cónica, y nos parece que es un pino, nosotros le decimos a todo pino, ¿no es cierto? Bueno, pero Pero eso en lo realidad, vamos a dejar para cuando tenga una charla con Batocletti, con Luis Batocletti, que es el que da la charla en el... sí, eh, he ido varias veces a las charlas de Luis en la Casa del Puente, además lo conozco hace muchos años, y quienes puedan ir realmente que no se la pierdan cuando se puedan reanudar, y tampoco que no pierdan estas charlas. Bueno, don Adolfo Primavesi fue contratado por esta familia para forestar, y de ahí queda el nombre de Pinos de Anchorena. Eh, También lo contratan la municipalidad para hacer la Plaza Mezquita. La Plaza Mezquita estaba situada en la manzana que ahora ocupan el Boulevard Peralta Ramos, Luro, San Martín y Entre Ríos. Bueno, yo digo Boulevard, pero también tiene el cartel que justo ahí Luro cambia San Mar... la... Sí. No, no, está todavía Boulevard, porque Buenos Aires empieza en San Martín. Estoy tratando de, que sería la manzana anterior al Bristol, al mamotreto ese que armaron ese de Esa 30 pisos manzana, para arriba, no sé exactamente. Peralta Ramos y Luro hacen la división, viste, que dividen las tierras, el Luro le compra a Peralta Ramos. Muchas de las manzanas se las vendió en damero, es decir, no todas las manzanas corridas, sino salteadas, ¿no es cierto? Es decir, una manzana era de Peralta Ramos, la otra era de Luro, es decir, en ese tipo de... Una especie de tablero de ajedrez. Exactamente. Entonces, esa manzana, que ahora en la esquina del Uro y el Boulevard está el Hotel Antártida, Claro. esa manzana estaba sin absolutamente ningún artefacto, nada, era el terreno pelado, y pertenecía a una de las hijas de Luro, Matilde Luro, de Mezquita. De ahí el tema de que cuando Matilde Mezquita queda viuda y decide ese terreno cederlo a la municipalidad, pero como si fuera un préstamo, ¿viste? No es que se lo regala ni se lo cede Sí. para un usufructo, sino que ella se lo cede a la municipalidad temporariamente para que hagan una plaza. Es en esos años que era intendente, era interventor en la municipalidad González Guerrico, y sabiendo que estaba Primavesi en Mar del Plata, que había forestado los terrenos de Anchorena, lo contrata para hacer la Plaza Mezquita. Entonces queda Ah, tan conforme con el trabajo de Primavesi que lo contrata la municipalidad y le dan el cargo de director de plazas y paseos. podríamos Con decir que Primavesi es nuestro Taís. Exactamente, sí, 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 sí. Sí, muchos me han dicho y me han hecho esa, no sé si decirte comparación, porque por supuesto cada uno es importante por sí mismo, ¿no? Sí, 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 pero está bien, como para relacionarlo, porque como somos un país Buenos Aires céntrico, digamos, porteñístico, unitario, entonces toda referencia termina en Buenos Aires. Entonces quiero hacer esa referencia, porque cuando uno habla de Villa Victoria, tiene que hacer la referencia con Villa Ocampo. Digamos, todo termina en Buenos Aires. Si uno mira el tejido de no es casual, si uno mira el tejido de las vías ferrocarril, termina todo ahí. Algunas vienen para acá porque salían los granos de la zona. Pero, digamos, más allá de eso, como para que se tenga magnitud, como todas las miradas están puestas en Buenos Aires, desde Tierra del Fuego a la Quiaca miran todos, desde la cordillera al mar, a Taís.
y por ahí hay muchos taís desparramados, así como está Primavera y Mar del Plata, entonces como para compararlo, para hacerlo más sencillo, porque el cerebro así de esa manera podemos relacionarlo, supongo que Olavarría habrá tenido también su Primavesi, cada localidad, ¿no? De la provincia y del país y de, bueno, no sé, tendría que preguntarle mañana a Alex, colombiano, supongo que serán más o menos, ¿no? Sí, y vos, mira, me hiciste acordar de una cosa que, ya que estamos hablando así de que cada uno tiene su paisajista, su diseñador, una vez leí que el parque más importante de Rosario, que no recuerdo ahora cómo se llama, que viene a ser, viste, como el Parque del Cerro de la Gloria en Mendoza, como de tantos parques grandes e importantes que hay en el país, el arquitecto que lo diseñó era Lamas de apellido. Dato de color. Ya que estamos relacionando. Bueno, entonces, ¿Averiguaste algo al respecto o no? ¿No tuviste alguna... A ver, no, me llevaría muchísimo tiempo porque la familia, por lo menos por parte de mi abuelo Lamas y también de mi abuela, ¿no? De la esposa del abuelo Lamas, eh, eran enormes, ¿viste? Esas familias que eran 15, 16 hijos más o menos, ¿viste? sí. Como se usaba antes. Entonces, y cada uno tenía muchos hijos, entonces sí, la familia es enorme. Tal vez con un trabajo muy fino y con mucha información que yo por ahora no tengo, a lo mejor podría llegar, pero bueno, ¿viste? Si hacen Parque cosas. Independencia, me dice Richard acá. Parque Independencia puede ser. Parque Bien, Independencia, sí, creo que ese excelente, es el de Rosario. excelente. Bueno, el tema es que don Adolfo Primavesi es contratado por la municipalidad, asume en el año 1931 y pasaron todas las intendencias, tanto democráticas como intervenciones, hasta el año 1952 que don Adolfo Primavesi falleció. Él siguió con el cargo, es decir, era muy activo, era muy obsesivo con su trabajo, y entonces, bueno, siguió estando en todas las intendencias, no importaba de qué partido ni de qué color eran, él siguió en ese puesto y realmente hizo una obra maravillosa porque fíjate que está bien que Mar del Plata en sus años 30, 40, 50, viste que eran del turismo, las grandes casas, entonces se lo llamaba mucho la atención el tema de lo hermoso que estaban de cuidados los paseos y las plazas, y hay notas maravillosas del diario La Prensa, La Nación, donde realmente resaltan, inclusive de revistas también de la época, donde resaltan lo excelente de los diseños y del mantenimiento que tenían las plazas y los parques en Mar del Plata. Fíjate que también diseñó el Parque San Martín, viste que está hecho con los sobrantes fiscales, pero bueno, ya vamos a hablar más adelante, vamos a desarrollar más adelante porque nos estamos yendo del tema No, principal. está bien, pero vos sabés que está bueno porque es muy difícil. Yo soy muy curioso. Richard, bueno, dato que no tenía, me dice que es de Rosario, como Fontana Rosa. Ahí está, bueno, empiezo a nombrar Rosarino, no terminamos más. Pero eh, me interesó ese dato de color y después nos fuimos porque tiene eso, ¿no? Uno empieza a buscar, a buscar, a buscar y encuentra como el agua que viene bajando. Sí. Y me habías nombrado, justamente porque yo empecé con la consulta, que tanto que me llamó la atención, que era italiano, como dijiste, pero que Victoria lo invitaba cuando venía a tomar el té, Exactamente. porque entre otras cosas, Porque tenía mucho prestigio, inclusive a nivel nacional, don Adolfo Primavesi. Entonces Victoria lo invitaba a su casa cuando ella llegaba para instalarse todo el verano acá, lo invitaba siempre a tomar el té, que era la característica de Victoria, ¿no? Que a las 5 de la tarde en su casa siempre se ah, servía y charlaban acerca de los jardines, de especies vegetales, pero don Adolfo Primavesi nunca diseñó ninguno de los espacios de las casas de Victoria. Hay eso es lo alguna que me información. decías, que había una versión que decía que podía haber
tenido que ver con el diseño y que la hija de don Adolfo lo desmiente, ¿no? ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo andás? Sí, ella me dijo, no, mi papá iba todos los años a tomar el té, y a lo mejor iba más de una vez durante la temporada, porque Victoria venía más o menos en noviembre y se quedaba hasta abril. Entonces imagínate que en todos esos meses seguramente que más de algún intercambio tenían. Pero él nunca, no se hizo cargo nunca de ninguna parte del jardín de Victoria. Pero como don Adolfo Primavesi había estudiado paisajismo en París, entonces hablaba muy bien el francés, y como ya hemos hablado de Victoria, que para ella el francés una manera de expresión importante, entonces dice que con don Adolfo Primavesi hablaban en francés cuando Victoria lo invitaba a la casa, que para ella sería maravilloso, ¿no? Porque le gustaba muchísimo expresarse en ese idioma. Seguramente que sí. El tema de que Victoria se quedaba hasta abril era porque a ella le gustaba ver el cambio de colores, ¿no es cierto? Ah, Ya estamos pasando, el otoño ya está avanzado. este año hubiera tenido que quedarse en cuarentena para poder, porque las hojas todavía están cayendo. Si bien tuvimos el pico en mayo recién, tenía que haberse quedado, porque fue un otoño más largo, más corrido. ¿Sí? Exactamente, y Victoria decía que le gustaba quedarse para ver cambiar las tonalidades de los árboles en el jardín. Yo que he pasado varios otoños trabajando ahí en Villa Victoria, yo creo que realmente es la época más linda. Y Victoria decía que era la época en que los árboles se sonorizan, porque viste que las hojas se secan, el viento hace ruido con las hojas, entonces ella escuchaba el ruido que le parecía que era musical, que el jardín se volvía musical, e inclusive el tema de pisar las hojas, ¿no es cierto?, las hojas secas que caían sobre el parque. Bueno, para ella era todo un espectáculo aparte, ¿no? Que valía la pena quedarse, a pesar de que en esos años la casa no tenía calefacción y por ahí era muy fría, pero bueno, ella se quedaba porque todo eso le gustaba mucho, toda esa época del año en Mar del Plata. Que además Victoria se consideraba una ciudadana del mundo, pero que sus lugares para estar eran Buenos Aires y Mar del Plata. Ella tenía un afecto muy especial, y aparte dice que conoció, en algún párrafo que ella relata, dice, yo conocí a Mar del Plata cuando las dos éramos muy jóvenes. Es decir, que Victoria era, eh, Mar del Plata también era una ciudad joven todavía. Bueno, todas esas cosas lindas que Victoria ha escrito, que yo tengo acá algunas cosas que si el tiempo nos da vamos a leer, y si Si no lo lo dejaremos. pensás, si lo pensás, porque nosotros somos muy contemporáneos, eso me hiciste poner la piel de gallina. Porque uno piensa en Mar del Plata, ha tenido un crecimiento tan exponencial que uno piensa por ahí en otras ciudades del mundo. Hablemos del país. Córdoba es una ciudad longeva, Rosario tiene lo suyo, en el resto del país, la que nombremos. Y sin embargo, Mar del Plata fue un asentamiento, fue un les gustó la zona, pero primero tenía un trabajo pesquero y de pronto, o sea, explotó en muy poco tiempo, porque estamos fines del siglo XIX y prácticamente la explosión está en el siglo XX, principio del siglo XX, casi mediado. Sí. Es muy Eh, cortito el Creo desarrollo. que lo que hizo cambiar todos los planes. Vos me ves porque recién se me corta un poquito. Sí, sí, sí. A veces por ahí pasa, pero no, te veo perfecto. Ah, correcto. Vos sabés que lo que hizo el cambio tan radical en Mar del Plata, y que nadie se lo esperaba, fue la llegada del ferrocarril, porque Mar del Plata estaba pensada como un puerto de salida de los productos, digamos, no solamente de productos pesqueros, sino también de Los productos granos. agrícolas, productos Bien. ganaderos, ¿cierto? Fíjate vos que ya creo que habíamos hablado ya de don Pedro Luro, que hizo Sí. su molino harinero, él trajo el ganado lanar a la zona.
Entonces, bueno, Mar del Plata estaba pensada que nació alrededor de una industria saladeril, ¿no es cierto?, con la instalación del saladero, pero en la medida que se fue desarrollando, no había grandes expectativas con respecto a cambiar el rubro, ¿no es cierto? Es decir, se suponía que iba a ser un puerto muy importante, pero eso era También, lo que se también soñaba. es muy llamativo porque fíjate que el Saladero está, o sea, prácticamente lo que vos estás nombrando, el Luro Independencia, es ahí, Punta Iglesias, de La Popular, era como el primer puerto. Sin Fue el embargo, primer, después, ¿eh? que fue el primer puerto ahí, sí, sí. Claro. Sin Ahí están embargo, las... después tiene, porque esto lo habíamos hablado con Inés Isaza, que hablaba de la importancia que había tenido la piedra que llega hasta la costa, que choca con el mar, que hace José Coelho de Meireles, dice acá Esteban Vergara, que hace que no se pueda modificar demasiado, ¿no? Que si hubiera sido una arena como tenemos en la popular, sería distinto. Y otra de las cosas que me había comentado, que me dejó pensando mucho en eso, y después volví como curioso, busqué. Alfredo Antoniucci me había comentado que le llamó mucho la atención, lo comparaban mucho con Bañera Francisca, ahora no me va a salir, ya lo haré. Bueno, y entonces a partir de... no me va a salir y no me va a salir y olvídate. Te lo debo para el próximo vivo. Pero eso hizo que, por ahí pienso yo que de alguna manera eso habrá hecho que se empezaran además del puerto, empezaron a ver, mira, esto tiene un parecido con, y no me va a salir el lugar, Biarritz. El Biarritz, era el Biarritz argentino. Y entonces a partir de ahí empezar a lograr un cierto asentamiento con ese turismo que tenían las clases altas, ¿no? En Europa. Claro, el nombre de la Biarritz Argentina se da a partir de que comienza el turismo. Por eso te digo, no había grandes expectativas hasta fines de la década del 70, de 1870, hasta fines de ahí, que es cuando llega el gobernador Rocha, y que como a él le costó muchísimo llegar desde Maipú, que era hasta donde llegaba el ferrocarril, tiene muchos traspiés hasta que llega a Cámara del Plata, y bueno, ahí lo reciben Subiaurre, Luro, Peralta Ramos, es decir, todos los terratenientes de la época, y le piden que ayude a este pequeño poblado a que llegue el progreso, le dicen ellos, ¿no? Porque se sentían sumamente aislados. Fíjate que para llegar desde Buenos Aires, cruzar el río Salado, los cangrejales, el Claro. peligro de los malones, algún temporal que podía agarrarlos por el camino, sorprenderlos por el camino. Entonces se dificultaba mucho, no había ningún camino que fuera seguro. El tren, como te digo, llegaba hasta Maipú, y padece varios traspiés el gobernador Rocha hasta que llega acá a Mar del Plata. Dicen que cuando él llegó se quedó deslumbrado de esta, como decíamos, de la llegada de los pueblos bonaerenses al mar, ¿no es cierto? Porque todos los demás poblados eran en el interior de la provincia. Con Mar del Plata comienza, digamos, la llegada de la urbanización a la zona costera. Entonces, le gusta mucho a Dardo Rocha el lugar, y les promete tres cosas. Les promete la llegada del telégrafo para que pudieran comunicarse mejor, la llegada del ferrocarril y una sucursal del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Una de las características de la gobernación de Rocha fue que él decía que iba a ser tanta cantidad de extensión de vías férreas por cada día de gobierno. Él cumple con lo que promete, y en 1886 llega el tren a Mar del Plata. Y yo creo que con el tren llega realmente un vuelco muy importante en lo que fue el desarrollo de la zona, porque más allá de tener un puerto, de tener un cordón frutihortícola como con los años llegó a tener, buenas tierras, se desarrolló lo que ninguno de ellos pensaba, que fue el turismo.
Y la llegada de ese turismo fue lo que realmente dio todo el vuelco hacia los más optimistas jamás soñaron, y que fue que Mar del Plata llegara a ser la ciudad con más desarrollo en poco tiempo en todo el país. Claro, porque el tren no tendría mucha diferencia a lo que es hoy por ahí. No sé cuánto tardaba un tren en llegar. Y supongo que en auto tardarían el doble o el triple, ¿no? ¿No? Que todavía O no había en ruta, no auto. había... Claro, ya, sí, no, ni hablar. Ese es No, el tema. es impensado, ¿entendés? Es impensado, claro, me estás hablando perdón, me mandé una burrada. ¿A dónde está Jamil? No, no, Claro, estaba pensando, ¿sabes qué? Lo que pasa es que me traicionó el subconsciente porque yo pensé en ese principio del siglo XX que subían los autos al tren y se venían, entonces evitaban, claro, pero es cierto. O sea, estamos hablando del carruaje, que llegue el ferrocarril, es claro. como el viaje de la estratosfera de Carlito. Claro, por eso te digo tantos traspiés que tuvo el propio gobernador para llegar acá a Mar del Plata, porque había llovido, tuvo una serie de inconvenientes, y hay una anécdota muy graciosa de que Subiaurre manda a uno de la gente que trabajaba con él, un capataz, que se vaya el camino por el que tenía que venir el gobernador, y porque lo estaban esperando con un gran asado, ¿no es cierto? Porque imagínate, era la primera vez que un gobernador de la provincia llegaba acá a Mar del Plata, y entonces, bueno, no llegaba, bueno, ¿y qué le pasa? Y entonces, bueno, lo manda al hombre y le dice, dígale al gobernador que se vaya, ya sabes dónde, ¿no? Y entonces, porque, claro, imagínate, Pedro Subiaurre, todos vascos, todos gente muy ruda, y entonces, bueno, como que estaban impacientes que el gobernador no llegaba. Bueno, cuando llega el gobernador, Y por no supuesto. acostumbrados a esperar, me imagino, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, por supuesto que fue todo muy cordial, inclusive se hospedó en la casa de Luro, me parece que se hospedó el gobernador, porque imagínate dónde iba a ir, no había hoteles, no había nada, excepto alguna fonda y algún hospedaje muy rústico. Entonces, ¿Cómo no estaba el Sheraton ahí? Total, ya que venimos. Bueno, llega el gobernador y, como te digo, lo llevan a recorrer la zona, y bueno, quedó muy encantado, y vio, fue tan visionario como lo fueron Peralta Ramos, Luro y los primeros que forjaron lo que en ese momento les permitía forjar un futuro para la ciudad, para el pueblo. Y entonces, bueno, pero yo creo que el gran cambio para esta zona lo marca el ferrocarril, porque vos fijate que a partir de ahí empieza a llegar gente que a lo mejor, como la familia de Victoria, entre ellos, que se iban a Europa, pero que tenían que cruzar el océano en barco, instalarse allá, les llevaba 1 año, 2 años, hasta que volvían. Imagínate que tener acá un lugar donde podían tener la costa, un balneario, creo que eso fue lo que más los entusiasmó, y además el tema de tener el ferrocarril les facilitaba que trajeran, por ejemplo, todos los materiales para construir sus casas, ¿no es cierto? Porque no había otra manera de que los pudieran Yo trasladar. quiero indagar después, vamos a verlo por el tema de la casa sobre el arroyo, porque está pegadita a las vías del ferrocarril. Sí, sí. Bueno, entonces eso facilitó el tema de traer los materiales, traer los muebles, bueno, después cuando surgió el tema de los automóviles también, porque no había ruta. Imagínate que la ruta 2 se inauguró en 1938, hasta esos momentos eran caminos bastante precarios. Entonces, también eso significó el tema de que los oficios se empezaran a desarrollar, porque venían los albañiles, los carpinteros, los pintores, ya la gente que venía con su familia. Entonces se hizo el Hotel Bristol en 1888, e imagínate lo que fue la inauguración del Bristol. Desde Buenos Aires se fletó
un tren especial con los invitados que venían a la inauguración del hotel, ¿viste? Es decir, vos fíjate que hablamos de 1874 que se diseña el poblado, a 1888 cuando se inaugura el hotel, el Bristol, el hotel Bristol. Entonces, te das Básicamente, claro, son 14 años, es como si estábamos hablando del 2006-2020. exactamente. Y los visionarios que fueron, como te digo, más de uno, que además tenían los capitales para hacerlo, porque para hacer semejante construcción del Bristol fue uno de los hijos de Luro, el que comandaba la empresa, pero que eran varios accionistas, ¿no es cierto? Es decir, una sola persona no podía hacerlo. Pero todo esto significó el tema del cambio de ruta de los que tenían el poder adquisitivo como para hacer este tipo de vacaciones. Imagínate, si se iban 2 años a Europa, ¿cómo después nos iban a venir 6 meses a Mar del Plata? ¿Cierto? Por eso se hicieron las residencias, por eso el tema del veraneo, porque se pasaban todo el verano acá en la costa. Y además ayudaba también el hecho de que había una corriente que se llamaba de los higienistas, que ya había estado en boga en Europa desde hacía unos años y que llega acá a nuestro país, y que es también el tema que hablaban de los beneficios de la forestación, de los parques y también de los beneficios de los baños de mar. Mirá, nos está mirando Jorge Vallacasal, que sabe mucho, mucho, mucho de lo que es restauración de jardines. En un momento me gustaría tener una charla con él. Eh, Marta, bueno, ya te vas a buscar a Marta. Marta es una genia. Preguntarle lo que sea de Mar del Plata. ¿Cómo estás, Ay, Jorgito? bueno, Jorge, un saludo. Después pásame el dato, así lo sigo por Instagram. Eh, Es una genialidad. bueno, La semana que viene, si querés, yo esta semana la tengo toda ocupada, o el domingo podemos tener una charla, o bueno, o el martes. Fíjate y hablamos, termino el vivo y hablamos. dale. Y sigo con Marta porque es recontra interesante. Te hago una pregunta. Dime. ¿Es Rocha el que hace la casa ahí porque el ferrocarril? Sí, sí, el recorrido que hicimos recién, y hasta una burrada me mandé recién con la ruta de Mar del Plata. Cuando llega el ferrocarril, llega hasta donde ahora está el paseo, ¿no? La- ¿Era una La primera ferroautomotora? ferrocarril es la estación norte, es decir, la que ahora es la ferroautomotora. Esa fue la primera estación de ferrocarril. Lo que ocurre que a principios del siglo XX se hace una extensión, creo que lo que ahora es la vieja terminal, que era la estación del ferrocarril sur, por eso esta era la estación norte y aquella era la estación sur, creo que se inauguró en 1912, fue una de las obras, digamos, del primer centenario de la Revolución de Mayo, y viste que se hicieron varias obras, hay varias cosas que se hicieron acá en Mar del Plata, eso en algún otro momento lo podemos hablar, y la Estación Sur comenzó a construirse en ese año, en Ay, 1900. perdón, te voy a interrumpir de vuelta. Jorge pregunta, no sé, acá tira, es una pregunta muy certera. ¿Es cierto que donde ahora está el restaurante Storni fue la casa de Carrasco o era de Pelufo? Te la debo para el miércoles. Sí, la dejamos para el miércoles. O sea, Sí, acá para el miércoles. Sí, es hermosa como está la... Vos hablás de la casa que está que es un café ahora. sí, es Es un un café, café, ¿no? café. Un café, restaurante, sí. Está muy lindo. Sí, Justo ahí lo que está es un comentando, lo que salvó la piedra. Dale, sí, buenísimo. Y te llamo ni bien termino de ir vivo. Justo donde está la piedra que evita cualquier incidencia del hombre, siempre voy a comer exactamente. ahí. Sí, Porque yo pensaba en una Mar del Plata como yendo para el sur, eso lo habíamos hablado con Inés, sí, que tiene acantilados y bañeros que llegan a la arena, hubieran hecho todo un desmonte, no, o sea, la piedra no le hubiera puesto freno y estaría muy tomada, ¿no?
Y sin No, embargo, no. Mar del Plata les dibujó la geografía, ¿no? Les marcó el terreno de entrada. Claro, pasa que en Mar del Plata hay tres lomas importantes, ¿viste? Que son las que marcan los niveles del terreno, que son las Sí, actuales loma de Santa Cecilia, la loma de Estela Maris y la loma del Divino Rostro. La loma de Santa Cecilia, por supuesto, es donde está la capilla de Santa Cecilia, que ahora está el Paseo Dávila, está el Monumento a Meguino, están los molinos, toda esa parte, porque viste que somos las últimas estribaciones de las sierras del sistema de Tandilla, ¿no es cierto? claro. Entonces, eso llega ahí hasta el mar y por eso esas caídas abruptas que hay. La Loma del Divino Rostro, que es precisamente donde está Villa Victoria. eh, Esa es la loma más alta de las tres, y después está la loma de Estela Maris, que es en Colón, viste, por donde está la capilla de Estela Maris. No es casualidad que haya tres capillas o iglesias. Y la Exactamente. fundacional, Claro, la ubicación de la capilla de Santa Cecilia da el nombre a Punta Iglesia, porque como decíamos que ahí estaba el primitivo puerto y salían las barcas de los pescadores, ellos se orientaban, como la capilla está en la loma, y ellos se guiaban por la cúpula de la capilla. ¿Entendés? Cuando veían la punta de la iglesia, sabían que para ese lado tenían que retornar al puerto. qué increíble. Bueno, Alfredo, nos estamos yendo a todos los temas que no teníamos pensado. Te dije yo que no iba a alcanzar. Richard dice que gana de ir a Mar del Plata. Vos calculale. Empezamos con Victoria. Por eso yo quería pasar y dije, bueno, si seguimos hablando de la historia de Victoria, nos vamos a extender, vamos a los jardines. De los Sí, jardines empezamos a hablar, hablamos muy poco, o sea, hablamos de Primavesi, mirá como Primavesi, y al final, bueno, llegaba el ferrocarril hasta la terminal que estaba ahí o llegaba una extensión, claro, hasta Sarmiento y Alberti. hasta la actual ferroautomotora, que era la estación oficial, digamos, del ferrocarril. Lo que Sí, ocurre es que se hizo la extensión hacia el sur. Muchos dicen que fue idea y necesidad y que pusieron bastante dinero para hacerlo, para que llegara donde se estaban construyendo las grandes mansiones, porque el tema de trasladar los materiales, los muebles y todas las cosas que traían desde Buenos Aires les dificultaba el tema de bajarlos acá en la estación y hacerlos llegar hasta sus lugares de residencia. Esa es la versión que yo tengo por la cual se hace esa extensión hacia lo que hoy es la vieja terminal, que fue inaugurada en 1912. Pero yo oficialmente no lo sé, es lo que yo he leído, está que esa bien, fue el porque vos, por el hay cual, una, ahí a un par de cuadras, hay una casa que él mandó a hacer, una réplica, Dardo Rocha, sí, una réplica, una casa que había visto la mujer en Francia que se había quedado maravillada, que en está ahí en la Garay, Madrid y la en la Garay. Madrid, es una casa preciosa y dicen que ella sí había visto esa casa, pero que Rocha no le dijo nada que iba a hacer una construcción en Mar del Plata y que en uno de los veranos, porque como te digo, Rocha quedó tan fascinado con el tema de la costa y de Mar del Plata y aparte después, bueno, lo que fue progresando, que se hizo un asiduo visitante de Mar del Plata. Entonces, bueno, la lleva a la mujer hasta el lugar donde estaba la casa y le entregó la llave como que ese era el regalo de él para su casa en Mar del Plata. Yo cuando hago las así visitas y charlas digo, pero ¿quién no tiene un marido que te regala una mansión, no es cierto? Como una cosa, mirá que te compré. Claro, por supuesto. O como Victoria, que su madrina le regaló Villa Victoria y Villa Ocampo, ¿no es cierto? ¿Quién no tiene una madrina que te regaló estas residencias, ¿no es Ahí la cierto? estaban, ahí ya que nos fuimos total de tema, aprovechando que está Jorge, Sí. estaban haciendo toda una refacción de la casa y Mar del Plata, cuando se habla de refacción, a mí empiezo como el chavo, ¿no? Eh, me da cosa, No porque por ahí no te escuché lo último que dijiste. te digo que la casa de Dardo Rocha, que está en Garay, La Madrid, Sí, había entrado en concurso como para hacer
no es Sí. refacción, sino restauración. No, Cuando hablan de iban a- restauración, uno empieza a temblar, ¿no? Porque no sé qué es lo... Yo lo que leí y que se opuso mucha gente, pero no sé hasta qué punto se va a hacer, es que en la parte de atrás del terreno, es decir, que la casa de Rocha se va a mantener, pero que en la parte de atrás van a hacer un edificio. Viste cómo están haciendo varias construcciones Ah, que tienen la casa original y hacen la construcción como que lo adosan como que ahí ponen las oficinas o que ahí hacen algún lugar cultural para el sí, edificio. yo Yo tengo, lo comentaba porque he visto obras en Buenos Aires que han restaurado y los han llamado a Jorge con Thaís, cuarta generación, con Carlitos, para restaurar el jardín a cómo estaban los planos, ¿sí? A eso pensaba. Y por ahí uno cuando se habla de restaurar, el jardín por ahí terminan poniendo alguna gramilla que si bien algunas gramíneas son nativas, pero no tiene nada que ver con el diseño original. Y ahí empezamos con claro, una puja, ¿no? ¿Qué ponemos? Si lo que estaba originalmente, si lo que es nativo, y entonces bueno, es toda una discusión que creo que nos merecemos y está bueno ponerla. es toda una discusión y que pasó también cuando se hicieron los parques costeros, porque muchos eran partidarios de dejar así agreste como se presentaba, porque decían que eso era realmente lo natural. Y criticaban a los que querían hacer las reformas, es decir, parquizar, traer otro tipo de gramínea, y eso decían, se destruye un paisaje natural para crear otro que lo imite. A mí eso me parece una frase fantástica, ¿no? Porque deshacían algo que había para hacer algo parecido. Y eso pasó con varias partes de la costa, ¿verdad? Ahí Bueno, Jorge dice, los jardines no están protegidos lamentablemente, a eso voy. Nativa dice Mónica, bueno, está bien ponerlo en discusión. El tema es, vamos a restaurar, vamos a poner, ¿qué hacemos? Restauramos lo que había en el momento del diseño, respetando ese diseño y entrándolo, como diciendo, bueno, Dardo Rocha, en este caso puntual, ¿no? Como si habláramos de la Villa Victoria. ¿Restauramos lo que había o listo? Como dicen los chicos, fue y ponemos todas nativas, ¿sí? Porque nos saca parte de la historia, a eso voy. Por un lado, sí, respetamos las tendencias, que es pongamos nativas, que también está en discusión, ¿no? Que es, porque si no tenemos que sacar un montón de plantas para aplicar las nativas. Pero está bueno darle a la discusión. claro, porque esa también es otra discusión entre las plantas nativas y las exóticas. Pero vayamos al punto de que Mar del Plata no tiene flora Esa nativa. discusión la quiero tener, o sea, no discusión, sino me interesa que lo plantee, que acá justamente Jorge dice, si el jardín cambió, se puede hacer una evocación. Está Claro, bueno ¿sabes? eso. Claro, eso también. Lo que pasa que Mar del Plata, que eso también es para charlar en otro momento, no tiene jardines históricos, que son los que están protegidos, ¿no es cierto? Pasa que si yo me compro una casa, la casa está declarada bien patrimonial, yo puedo pedir que la saquen de ese estado de denominación de patrimonio. ¿Y sabes qué pasa? Que la municipalidad te puede sugerir, te puede pedir, te puede alivianar los impuestos, te puede dar la pintura para la fachada, te puede asesorar para todo lo que vos podés hacer, pero no puede disponer sobre tu propiedad privada. Es decir, si la gente compró esa casa, la municipalidad no puede decirle lo que hacer o no hacer, ¿entendés? Porque es tu propiedad. Lo que se puede hacer es eso de asesorar, sugerir y ayudar a lo mejor a que se mantenga como pasó con Villa Silvina, que la casa se vendió y vos fijate que se le hizo un gimnasio, pero que vos no te das cuenta que eso, si vos no conocías la casa de antes, se siguió exactamente el mismo estilo, la misma pintura, es decir, como que se integró, Claro, pero lo que también, pasa claro, es con el Trinity también, que era la Villa Alza Unzué, exacto, que también uno pasa hasta el colegio, y sin embargo, a pesar de algunas modificaciones, no se lo nota desde afuera, incluso cuando uno va entrando también. exactamente. Bueno, y don Adolfo Primavesi tenía la costumbre de que todos los trabajos que él hacía
Yo he llegado a ver algunos manuscritos de él, ¿no? Sí. Eh, que me dio su hija y que los dejamos en el archivo histórico. Y don Adolfo Primavesi escribía todo lo que él hacía. Está bien que él era un funcionario, pero también pasó con muchas esculturas y cosas que las sacaron de un lugar y nunca dijeron dónde las llevaron. Pero don Adolfo Primavesi en su trabajo, él registró todo lo que hizo. Entonces, si vos querés reconstruir al año en que él trabajó, a los años en que él trabajó, vos te podés guiar por todo lo que él dejó escrito. En cambio, en un jardín privado como era el de Victoria, vos no podés decir cómo era el jardín original, porque no hay nada escrito acerca. Podés decir, sí, había estas plantas, había otras y algunas descripciones que la propia Victoria hace, pero de llegar a un diseño como fue realmente en la época cuando se diseñó la casa, cuando se construyó la casa, es muy difícil porque no hay nada escrito exactamente acerca del jardín. Sí, de la casa, porque tenés los planos, porque tenés el croquis, e inclusive sabés que las casas que se hicieron para los caseros y la casa para el personal de servicio se hicieron un par de años después, pero eso en cuanto a la construcción, pero no lo tenemos exactamente en cuanto al jardín. Con dos estilos diferentes, Sí, sí, incluso. la casa de los caseros, si entramos como se entra por la calle Mateu, la casa que está a la derecha era la casa de los caseros, es de estilo francés, y la que está a la izquierda, que era donde se guardaba, que después se llamó cochera, pero también en la planta alta dormía el personal de servicio. Que es donde están los Eh, baños. y ahora están los baños en Bueno, la planta baja y arriba creo que hay alguna oficina, inclusive la Dirección de Cultura funcionó los últimos años allí. sí, yo Hasta, hace algunos años hice un taller de escritura ahí claro, con hasta que Mauricio. la Secretaría de Cultura se trasladó a lo que era el chalet Ave María, que era de Mariano Mores, que están ahí, que es una casa preciosa también. No sé cómo Perdón, me está, perdí eso. ¿cómo? Ah, que se trasladó lo de cultura. Tiene un palomar eso, como un mirador, no un palomar. ¿Qué cosa? La casa ¿De de los Victoria? cuidadores, no. ¿Eh? Ah, ¿donde Claro, en la dormía? Villa Victoria, sí, donde está, no la casa de los caseros, la otra casa donde están los baños, De uno servicio. sube por la escalera, tiene esa oficina donde estaba el taller, hace unos años estaba un taller de escritura, que hacíamos por lo menos, y arriba, que eso nunca accedí, pero tienes un techito, ¿no? Es bien un mirador. Sí, 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 Eso tiene. Alfredo, yo no sé cómo estamos de tiempo, pero me parece que la descripción de los jardines. va a quedar. Y mira, empezamos un poquito más tarde, son 19:06, habremos empezado 18:09, así que quedarán 3 minutos más o menos. Más o menos. Bueno, te cuento el tema que vos decías de los accesos a Mar del Plata, que yo te dije que el ferrocarril fue fundamental para que se diera un cambio fundamental en la historia de Mar del Plata. Yo digo siempre que fue un hito, los hitos fundamentales fueron la llegada del ferrocarril fue uno, la inauguración de la Ruta 2 fue otro, y también, digamos, la aprobación de la ordenanza de propiedad horizontal fue otro, ¿no es cierto? Es decir, los que fueron haciendo cambiar la fisonomía. El tema del ferrocarril el ferrocarril llegó el 26 de septiembre de 1886 y la Ruta 2 se inauguró en el año 1938. El primer tramo, Buenos Aires-Dolores, se inauguró en enero de 1938. Y el segundo tramo, Dolores-Mar del Plata, se inauguró el 5 de octubre de 1938, es decir, del mismo año. Y bueno, simbólicamente creo que se eligió el Día del Camino, ¿no? Para hacer la última inauguración de este tramo, y coincidió que ese mismo día, yo digo que se aprovechó, ya que venían todas las autoridades y estaban todos los focos puestos en Mar del Plata, ese mismo día, 5 de octubre de 1938, se inauguró el Parque General San Martín, el parque costero,
bueno, es tan representativo de nuestro paisaje costero. Parque General San Martín, que comprende qué zona de Mar del Plata. Y el Parque San Martín, que es la bajada, ¿viste? Donde está el monumento de San Martín, que está a caballo, Sí. que es el parque costero más grande. Eso es, será Playa Prac- Chica. claro, claro. Prácticamente de Manolo, más o menos para el que viene, de Manolo, Sí, una cuadrita más acá, hasta donde ahora están, casi, casi donde están las torres de Peli. claro, es Están un toda en par de esa cuadritas zona. más. Sí, sí, sí. También eso marcó un territorio también porque eso es muy rocoso. Les marcó la cancha a las construcciones. Claro, lo que pasa es que se comenzaron Cuando a vos- hacer como aprovechamiento de los sobrantes fiscales que quedaron entre lo que eran las construcciones de las casas de la costa y lo que fue la habilitación del camino costero, del bulevar. Quedaron todos esos Mirá, espacios dejamos un montón de material para el miércoles que viene. Te quedan 10 segundos, así que saluda, todo tuyo. para agradecer y, la atención, cómo nos desviamos de los